Ok, muchas gracias. Entonces, voy a compartir con ustedes la presentación para el tema de hoy. Mm. ¿Me escuchan, hermanos? Sí, sí, se te Sí. escucha. Ok, gracias. Que siempre tengo problemas con cuando comparto diapositivas. No sé cuál es el problema de la computadora, pero bueno, hoy vamos a ver entonces la sesión número 5, que tiene como título el anciano, ¿no? Supervisor o supervisión espiritual. Lo primero que me gustaría compartir con ustedes es el origen del gobierno de la iglesia cristiana, de la iglesia neotestamentaria. Porque una de las cosas que nosotros debemos considerar al momento de estudiar la eclesiología es de dónde saca el modelo la iglesia cristiana para sus cultos, para su organización. En cuanto al culto, sabemos que el modelo que tiene la iglesia neotestamentaria no es el templo, sino que son las sinagogas. Y en la sinagoga funcionaba la liturgia totalmente distinta a como funcionaba en el templo. Por lo tanto, ese es el modelo litúrgico que tiene la iglesia neotestamentaria. Pero en cuanto al orden, a la forma, a la estructura que tiene la iglesia en cuanto a su organización, es necesario primero que revisemos algunas cositas históricas. Primero, en base a lo que es el Sanedrín. Yo sé que todos nosotros hemos escuchado, hemos leído muchas veces acerca del Sanedrín. Básicamente el Sanedrín, en su sentido más estricto, eh, significa eh, asamblea donde hay asientos, ¿no? Eso etimológicamente es el significado de la palabra. Pero se refiere básicamente a un consejo, ¿no? A un concilio. En este caso estamos hablando de un consejo supremo de los judíos. Y que principalmente, cuando hablamos de los judíos, estamos hablando de la religión, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este consejo supremo, estamos hablando de un organismo que trataba y decidía acerca de los asuntos, ya sean asuntos que tenían que ver con la vida social, como también con asuntos religiosos. Cuando vamos a las Sagradas Escrituras encontramos que el término mismo Sanedrín o la forma Sanedrín es una forma que encontramos reminiscencias allá al Antiguo Testamento, como es que a través de consejos de ancianos se decidían situaciones importantes en la vida de la iglesia. Pero no nos vamos a detener en eso, no que vamos a avanzar un poquito. En cuanto a la forma del Sanedrín que tiene en el Nuevo Testamento, es una forma relativamente nueva para el Nuevo Testamento, no sino porque tiene que ver con una institución eh, más bien organizada bajo el imperio de los griegos, ¿no? Estamos hablando de 3 siglos antes de Cristo. Y que básicamente el pueblo religioso de Israel, el pueblo judío, lo que hace es traer o copiar más bien la forma de gobernar que tienen estos concilios griegos y adoptarlos
a la vida religiosa judía. Aquí hay dos citas en la lámina que ustedes están viendo de dos libros que nosotros no tenemos en nuestro canon, pero que sí aparecen en los libros deuterocanónicos o apócrifos, si como queramos llamarle, que conviene leerlos, digamos, de manera histórica, porque nos revelan algunos datos que son interesantes. Y es así como Macabeos, por ejemplo, nos habla de que es el sumo sacerdote, es decir, la persona más importante de la religiosidad judía, quien preside este consejo de ancianos que, note, tiene que ver tanto con la vida civil como con la vida religiosa. Lo mismo sucede en el libro de Judith, donde nuevamente se nos menciona de que el sumo sacerdote es el jefe de este consejo de ancianos. Este Sanedrín, presidido siempre por un sumo sacerdote, funcionaba, como hemos mencionado, a veces como un centro de justicia, un centro religioso, eh, eh, y también en otras ocasiones funcionaba como ejecutor, el mismo organismo, de algunas sentencias propias del mismo Sanedrín. El Sanedrín, como ya lo hemos mencionado, encontramos sus inicios en la época de la invasión griega, aunque por nuestra cercanía a las Sagradas Escrituras, eh, tenemos más conocimiento acerca del Sanedrín bajo la dominación del Imperio Romano, ¿no? Porque es básicamente bajo la dominación del Imperio Romano que se escribe el Nuevo Testamento y que tenemos conocimiento de la forma de organización de la iglesia cristiana. Los romanos, al igual que los griegos, tenían un sistema de democracia que funcionaba relativamente bien en base a consejos. Eh, y una vez que Roma toma dominio, derrotando al imperio griego de Israel, toda la zona que se conocía como la provincia de Siria, que incluía, por cierto, a Israel, se va a dividir en 5 concilios, ¿no? Estamos hablando del siglo I antes de Cristo. Y para la época de Cristo, toda la provincia de Siria, que, como hemos dicho, incluía a Israel, estaba dividido en el concilio de Jerusalén, el concilio de Gadara, de Amato, de Jericó y de Galilea. De tal manera que todo el territorio mm, de Israel funcionaba en base a estos concilios. Recuerde que esa era la forma que tenía Roma de gobernar a sus súbditos. No imponía un rey, sino que los dejaba y daba a cada cultura y civilización, le daba cierta autonomía en cuestiones religiosas y en cuestiones políticas. Nosotros sabemos por la historia de la iglesia que el último rey de Israel es Oseas y el último rey de Judá es Sedecías. Con ellos se termina toda la historia de las monarquías en Israel y comienza este estado, entre comillas, democrático o conciliar, que funciona el estado de Israel, la región de Israel, funciona en base a estos concilios, ¿no? En base a estas juntas de ancianos que siempre estaban presididas por un sumo sacerdote. Ahora, eh, interesante destacar, yo sé que ustedes lo conocen, pero lo voy a mencionar, dentro de la organización social de Israel, habían diferentes grupos religiosos y políticos. Entre los que más conocemos nosotros son los fariseos, por ejemplo, y hemos escuchado también hablar de los saduceos. Y aquí tenemos que hacer la siguiente mención. Generalmente los fariseos eran representantes de la gran masa del pueblo, generalmente eran representantes de las clases medias y precisamente por pertenecer a las clases medias gozaban de mucho favoritismo, de mucho respeto también por la clase media. Pero los saduceos, que era un partido político, religioso, pertenecía a la aristocracia de Israel, a la gente que tenía más dinero, ¿no? de Israel. Y eran precisamente los saduceos, este partido político religioso,
quienes tenían el control de las sinagogas. Generalmente en la época en la cual nosotros estamos hablando, el sumo sacerdote generalmente tenía que pertenecer a esta clase social llamada de los saduceos o pertenecer a la clase aristocrática hebrea. También el Nuevo Testamento nos muestra que antes de la iglesia cristiana, en la religión judía, había una forma de organización del templo. Había una forma administrativa en la cual el templo funcionaba, ¿no? Y este tenía una jerarquía o un orden que más o menos funcionaba de la siguiente manera, como ustedes están mirando ahí la presentación. Hay un sumo sacerdote que es el jefe máximo, ¿no? Y que por cierto ya hemos dicho, representa a la clase aristocrática, a la más pudiente de la nación de Israel. Luego había un capitán del templo, que era el segundo, ¿no? El que estaba a cargo de la organización de los turnos, por ejemplo, de los sacrificios, de los turnos de los días de alabanza, de las fiestas religiosas. Luego estaban los líderes de turno semanal, que eran quienes organizaban y hacían sus listas, ¿no? Con los sacerdotes levitas para programar las actividades diarias y semanales, por cierto, del templo del Señor. Luego estaban los servidores del templo, ¿no? Todos aquellos que cumplían funciones de ayudante, ¿no? Del líder de turno, del capitán del templo. Y finalmente, dentro de toda esta lista estaban los sacerdotes, aquellos que pertenecían a la tribu de Leví y que debían oficiar, ¿no? A lo menos una vez al año en el templo del Señor. Y por eso se hacían estas listas y había esta organización. Entonces, sí, había una jerarquía compleja en la religión judía en la época del Señor, que a lo menos podemos distinguir cinco grupos, incluyendo desde el sumo sacerdote hasta los levitas, que tenían por encargo, ¿no? Hacer cumplir las funciones del templo en cuanto a la liturgia. Ahora, es importante destacar que este cuerpo que funciona dentro de la iglesia eh, y que llamamos Sanedrín. Y digo que funciona dentro de la iglesia porque también funcionaba afuera, como hemos dicho, ¿no? Tenía por objetivo primero como administradores, es decir, administraban todo lo que tenía que ver con la economía del templo. eh, Mateo capítulo 27:6, ¿no? Dice que los principales sacerdotes, refiriéndose a los que sirven, ¿no? No a sumos sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Ahí está haciendo alusión a lo que le pagaron, ¿cierto? A aquel que traicionó a nuestro Señor. Entonces ellos decidían con respecto al dinero que había en el templo acerca del uso y de la recolección también, por cierto. También encontramos que este consejo cumplía funciones policiales. Mateo 26, 14 y 15 nos narra cómo el traidor del Señor se presenta delante de este consejo para ofrecer entregar al Señor por el precio de las monedas que ya todos nosotros conocemos. Pero también este Sanedrín tenía una función judicial. Hechos capítulo 5 del verso 17 hasta el 21. Dice, entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, note que el texto hace alusión de que los que componen este Sanedrín, mayoritariamente Isaí, son de la secta de los saduceos, ¿no? Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Entonces ellos tenían también el control de tomar a las personas y aplicarles algún tipo de sanción, ya fuera por motivos religiosos o políticos, que en la época en la cual estamos hablando se confundían y no había mucha diferencia. Otros textos que nos muestran la actividad de este consejo. En Mateo 28:11, mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Entonces aquí ven ustedes cómo eh, eh,
se les informa a este consejo de todo el alboroto que hay en la ciudad, ¿cierto? A propósito, ¿no? De la resurrección del Señor. Hechos 9:14, y aquí, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. O sea, Hechos nos recuerda que los principales sacerdotes, este concilio, tenía esta autoridad. El mismo capítulo 9 del libro de Hechos, verso 21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Hechos 26:10. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Entonces, hermanos, con estos textos, algunos textos, estamos demostrando que el Sanedrín era un organismo potente dentro del funcionamiento religioso de la religión judía, del templo. Todavía el templo no ha sido destruido, no están los últimos años, sus últimos años, ¿no? de funcionamiento. Pero todavía no ha sido destruido. Y lo que queremos decir en resumen es que el Sanedrín cumplía una función religiosa, cumplía una función administrativa y también cumplía una función judicial. Ese es el modelo del templo, ese es el modelo que conocen los apóstoles. Recuerda el libro de los Hechos nos narra que Pedro y Juan siguen yendo a orar al templo, por lo tanto, no era desconocida esta forma de gobierno o esta forma de administración que tenía el templo para los primeros cristianos. El Sanedrín, si lo pudiéramos agrupar o clasificar en tres grupos importantes, estaba compuesto por un sumo sacerdote, el principal, luego estaban los escribas y finalmente los ancianos. Mm, Importante destacar que cuando hablamos de los escribas, que a veces son mencionados en las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Los escribas eran los copistas, eran los que copiaban los rollos del Antiguo Testamento, ¿cierto? Los libros del Antiguo Testamento los copiaban y de tanto copiarlo también muchas veces se convertían en verdaderos doctores de la ley, ¿no? Porque conocían el texto prácticamente de memoria. Y son los escribas, estos copistas, que van a ser también llamados doctores de la ley o intérpretes de la ley. Es un punto interesante en la estructura que va a tener la iglesia neotestamentaria. En cuanto a los roles de los ancianos en el Nuevo Testamento. Algunas consideraciones antes de llegar a la iglesia cristiana misma. Em, los ancianos eran las personas más influyentes de las familias hebreas y representaban sin duda a la sociedad, ¿no? En diferentes instancias. Lucas 19:47, por ejemplo, dice, y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo, aquí los principales del pueblo está subrayado, porque está haciendo alusión a estas personas que sin ser parte del Sanedrín, sí eran partes importantes dentro de la sociedad israelita, y estamos hablando aquí de los ancianos. Y aunque um, siempre va a depender del contexto, como vamos a ver un poco más adelante. En este caso está haciendo referencia a los ancianos como personas sabias, como personas de edad avanzada y que de alguna manera tenían ascendencia sobre el pueblo. Marcos 15:43, José de Arimatea, miembro del noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces aquí se nos presenta a José de Arimatea como también miembro de este concilio, de este grupo de los principales del pueblo. Lucas 23:50, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, ¿no? Nuevamente otro texto para mencionar que también habían personas representantes del pueblo que eran conocidos como los ancianos, ¿no? Bueno, eh, algunos datos interesantes. Hemos mencionado que los saduceos, eh, que era la casta que pertenecían a la clase social más alta de Israel y que era de donde se sacaba, se escogían a los sumos sacerdotes. Es interesante que
eh, la mayoría de los saduceos no eran religiosos, ¿no? La mayoría de de los saduceos eran más bien un partido político, ¿no? En nuestro lenguaje actual. Ahora, sin embargo, todos los sumos sacerdotes tenían que ser saduceos. Entonces, lo que estamos viendo es que habían los sacerdotes, por un lado, que pertenecían a este partido llamado de los saduceos, y por otro lado, estaban los principales del pueblo, que de alguna manera eran representantes del pueblo, sin pertenecer a este Sanedrín o a este concilio. Bueno, ah, hay un texto ahí de Hechos 23, dice entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y la otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Entonces, se muestra que dentro de estas discusiones estaban presentes estos partidos políticos, ¿no? Saduceos y fariseos. Con esto lo que queremos decir es que tanto la organización religiosa de Israel funcionaba en base a concilios, a grupos, no a asambleas, que estaba bien estructurada y cada uno cumplía funciones dentro de la organización religiosa o civil. Pero a la vez también el mismo pueblo tenía también un sistema de representación en que los más ancianos, los más venerables, los más respetables, representaban al pueblo frente a diferentes situaciones. Am, bueno, voy a avanzar un poquito esta. Los fariseos, que en su mayoría estaba compuesto por escribas, Mateo 21:45 dice, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes, que son saduceos, y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Mateo 20:19, y procuraba a los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Entonces, el Nuevo Testamento nunca nos presenta a los escribas y a los fariseos como separados, sino que tanto escribas como fariseos pertenecían a este concilio, ¿no? Estaban representados en este concilio estas dos posturas, ¿no? Fariseos, escribas, que representaban, como hemos dicho, a los saduceos también. En conclusión, los ancianos eran mayormente miembros del partido saduceo, y conformaban un bloque en el Sanedrín, ¿no? Eh, tenían un grupo dentro del Sanedrín y por cierto que luchaban por sus políticas, por el beneficio de sus políticas dentro de la vida de la iglesia. Bien, yo quiero, antes de pasar a los ancianos en la iglesia del Nuevo Testamento, en esta parte detenerme un poquito porque si ustedes se fijan, lo que hemos querido mostrar hasta ahora es que tanto en el entorno religioso como en el entorno social de Israel hay una organización, hay un modelo. Y por cierto que ese modelo de alguna manera va a impactar el desarrollo de la iglesia neotestamentaria. Eh, Porque la iglesia neotestamentaria va a funcionar según el modelo del templo, es decir, en base a un concilio, ¿no? No encontramos en el Nuevo Testamento una iglesia jerárquica, no encontramos en el Nuevo Testamento una iglesia dirigida por una sola persona, sino que los antecedentes que tenemos neotestamentarios es que la iglesia del Nuevo Testamento estaba compuesta y funcionaba en base a estos concilios, ya sea un concilio general, como lo fue, por ejemplo, Hechos capítulo 15, o como eran concilios locales, como vamos a ver como cuando Pablo pide a Timoteo, ¿cierto?, que organice las iglesias y organice y nombre ancianos, presbíteros, para la dirección de las congregaciones. Entonces, teniendo eso en mente, hermano, el contexto que rodea a la iglesia cristiana, vamos a pasar ahora a cómo se organizan administrativamente las iglesias del Nuevo Testamento. Lo primero que tenemos que mencionar es que cuando hablamos de los ancianos,
estamos utilizando una palabra que en el Nuevo Testamento, en el idioma en el cual se escribe, que es el griego, la palabra anciano eh, se traduce de una palabra griega, presbítero. Y esta palabra presbítero puede ser entendida y puede ser usada de diferentes maneras, dependiendo del contexto en el cual se pronuncia la palabra presbítero. En primer lugar, se puede entender de una manera genérica cuando se refiere a gente adulta, a gente de avanzada edad, pero también tiene una acepción técnica. Y es cuando se refiere a aquellos que administran la iglesia, ¿no? Aquellos que dirigen la iglesia. Es decir, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y encontramos la palabra anciano, va a depender del contexto. No siempre cuando diga anciano se está refiriendo a los que administran la iglesia y no siempre cuando diga anciano se está refiriendo a personas de avanzada edad. No siempre el contexto nos va a decir a cuál de estas dos acepciones es la que debemos entender. Por ejemplo, una, un entendimiento genérico de este texto. Hechos capítulo 2 verso 17. Y en los posteros días, dice Dios, ahí está haciendo una cita, ¿cierto?, del Antiguo Testamento. Dice, y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y ahí, y vuestros presbíteros, ancianos, soñarán sueños. Entonces ahí se está usando la palabra presbítero en un sentido genérico, no en un sentido técnico. Timoteo capítulo 5, primer Timoteo capítulo 5, verso 2, a los ancianos como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Ahí Timoteo está haciendo, está escribiendo, perdón, Pablo está escribiendo a Timoteo, enseñándole las relaciones dentro de la iglesia y menciona a los ancianos también en términos genéricos, no en términos técnicos. Bueno, hay otros textos, como el que ustedes están viendo ahí en la lámina. Y en estos tres versículos que mencionamos, se está usando la palabra presbítero o presbítera para referirse a personas de mayor edad, ¿no? Esto es lo que estamos hablando de casos genéricos. Pero también se usa la palabra presbítero, la vamos a encontrar en todo el Nuevo Testamento, o como eh, una palabra técnica para referirse a los que administran la vida de la iglesia. Por ejemplo, eh, y es interesante porque hemos mencionado que la iglesia, y la primera iglesia sin duda es una iglesia que está compuesta por los apóstoles y los discípulos inmediatos de los apóstoles, que en su mayoría eran judíos y no conocían otra organización de la iglesia que no fuera la que hemos mencionado acerca del templo. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, encontramos básicamente el mismo concilio del templo, lo encontramos ahora aplicado a la vida de la iglesia cristiana. El texto de Hechos que ya hemos mencionado, Hechos capítulo 15, verso 13 y siguiente, nos muestra cómo un concilio, una reunión, en este caso de los principales apóstoles, que dirigen este concilio para discutir un tema religioso, ¿no? Tal cual era el tema de el cumplimiento de algunos ritos de la ley para los convertidos al cristianismo que no eran originarios de Israel. Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos en varias ocasiones el término presbítero, que se refiere a aquellos que juzgan y determinan en controversias doctrinales, como la que hemos mencionado. Encontramos el término presbítero o episcopo, y ya lo vamos a ver, que son aquellas personas que tienen por objeto dentro de la iglesia la supervigilancia, la dirección, la administración. Ahora, eh, es interesante, hermanos, porque en el sistema reformado y presbiteriano en general, aunque hay algunas excepciones, no utilizamos la palabra obispo. Y no la utilizamos más bien porque tiene una relación con el romanismo, ¿no? El romano tiene obispo y vemos toda esa carga que tiene esa palabra negativa, por cierto, en la administración de la iglesia.
Aunque técnicamente podríamos usar, por ejemplo, al presidente del presbiterio se le podría aplicar el término obispo en el sentido de supervisor, de administrador, de director, pero no como teniendo potestad o poder, ¿no?, sobre la iglesia. Ahora, entendemos también, dentro del contexto reformado, que el término obispo o episcopo y presbítero son términos prácticamente equivalentes. Entonces el Nuevo Testamento va a utilizar de forma intercambiable tres términos: anciano o presbítero, ¿cierto? Y obispo, y todo para referirse al mismo oficio dentro de la iglesia. Importante, la palabra obispo en todas las Sagradas Escrituras no tiene una función o tiene que ver con algún tipo de jerarquía dentro de la iglesia. El oficio de obispo dentro de la iglesia no es más que de un supervisor, de un pastor, de un presbítero, de un anciano dentro de la iglesia. Recuerda, estamos hablando de un modelo eclesiológico que funciona en base a concilios, no en base a obispos. Ni siquiera el Sanedrín, teniendo un sumo sacerdote, funcionaba de esa manera, ¿no? Siempre era conciliar, siempre se discutía todo dentro de este concilio. Veamos algunos ejemplos de la palabra obispo. Primera de Pedro 2:25, porque vosotros seréis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces aquí obispo debemos entender a porque el que cuida, ¿no? El que cuida, el que protege, ¿no? A eso se refiere la palabra obispo. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. 1 Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, etcétera, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que la función del obispo no es jerárquica, sino que es una función de servicio, es una función de velar, de cuidado de la iglesia cristiana. Am, Veamos, por ejemplo, hay otros textos que usted puede comparar, Tito 1:7, Filipenses 1:1, en que se aplica el término obispo para las personas que tienen la función de cuidar, supervisar, y en este caso la iglesia. No toda la iglesia, ¿no?, sino que iglesias locales, ¿no? Iglesias locales. Así funcionaban las iglesias del Nuevo Testamento. Am, por más que Roma quiera decirnos que no, pero sí, así funcionaba la iglesia, eran iglesias relativamente independientes y cada iglesia tenía su propio concilio. Otros ejemplos, Hechos capítulo 20:17, se da también la instrucción ahora a los ancianos de supervisar a la iglesia, ¿no? A los episcopos que supervisen la iglesia. Tito capítulo 1, versos 5-7. Dice Pablo escribiendo a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, y establecieses presbíteros, aquí esto es un término técnico, en cada ciudad, así como yo te mandé. Y por cierto, describe las características que debe tener este obispo o estos ancianos. Con esto lo que hemos querido mostrar, hermanos, es que la iglesia neotestamentaria va de algún modo a trasladar la forma de gobierno que tiene el templo a las primeras congregaciones cristianas. ¿Cómo funcionaban las primeras congregaciones cristianas? En base a estos concilios pequeños que estaban compuestos por presbíteros, por ancianos, por gente que era venerable, por gente que era reconocida por sus talentos dentro de la vida de la iglesia. Y que el Nuevo Testamento usa indistintamente la palabra obispo o la palabra presbítero para referirse al mismo oficio dentro de la iglesia. ¿Y qué función cumplían? ¿O cuál era la función que debían desempeñar en la vida de la iglesia? Bueno, tanto los obispos como los presbíteros, por ejemplo, 1 Timoteo 3:2, que nos dice que la función principal es cuidar, supervisar y enseñar a la grey. Pero también se nos dice que
los presbíteros deben cumplir una función pastoral dentro de la iglesia. Y aquí, y aquí es interesante porque aquí vamos a llegar a un punto que me parece que es interesante mencionar. Entonces, si la iglesia estaba compuesta por presbíteros, ancianos, ¿cierto? Un concilio, todos eran pastores, todos podían cumplir las funciones religiosas propias de la adoración o de la liturgia. Pues bien, vamos a ver que aun cuando todos ejercían labores administrativas y de enseñanza dentro de la iglesia, no todos los presbíteros eran pastores, ¿no? A ver, en el caso, por ejemplo, de nosotros que somos presbiterianos y la iglesia reformada en general, distingue dos grupos de presbíteros. Los presbíteros que llamamos gobernantes, que son los ancianos de la iglesia, que se dedican a la administración, al cuidado, a la supervigilancia, a la visitación de los hermanos, y reconocemos por otro lado a los presbíteros docentes, que son los pastores, que son los que enseñan, que son los que predican. Am, Algunas consideraciones con respecto a esto. Todos los presbíteros tienen que ejercer la labor de gobierno y cuidado pastoral de la congregación. Esto significa que todos los presbíteros tienen que cumplir con la visitación, tienen que cumplir con el cuidado de la grey, tienen que cumplir con la supervigilancia, etcétera. Pero la función de enseñar a la iglesia y de predicar a la iglesia solamente recae en el presbítero docente, es decir, en el pastor. Pero bueno, me parece que en las últimas semanas vamos a tratar ese punto. Mientras tanto, solamente lo voy a mencionar. Ya llegando a la parte final de la presentación, vemos algunas de las funciones que deben cumplir los ancianos, los presbíteros de la iglesia, o los oficiales de la iglesia. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Primera Timoteo 3:5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Haciendo referencia, ¿cierto?, a la administración de la vida de la iglesia. Primera Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente, y aquí establece la diferencia, ¿ve? Los ancianos o los presbíteros, los oficiales que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y aquí ya se establece una diferencia en la eclesiología reformada entre los presbíteros. Presbíteros docentes y presbíteros gobernantes. Primera de Pedro 5:3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, todos los presbíteros son gobernantes, todos deben realizar labor pastoral. Pero sin embargo, y con esto terminamos, debemos considerar que algunos presbíteros realizan una función aparte o extra dentro de este concilio. Y aquellos que gobiernan, aquellos que enseñan y predican, y que hemos mencionado que en nuestra eclesiología reciben el nombre de presbíteros docentes, son los que llamamos pastores. Um, los pastores tienen varias funciones dentro de la eclesiología reformada. Primero, 1 Timoteo 3:2, es necesario que el obispo, de acuerdo, obispo, presbítero, es intercambiable, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. 1 Timoteo 5:7, ¿no? Nuevamente nos hace y nos muestra esa diferencia. El término pastor, para referirse a aquel que está a cargo de la predicación y la enseñanza en la vida de la iglesia, fue desarrollándose paulatinamente dentro de la vida de la iglesia. El Espíritu Santo fue organizando la vida de la iglesia, el Espíritu Santo fue organizando los escritos del Nuevo Testamento, y de la misma manera en que Dios iba inspirando la formación de la Biblia, Dios iba inspirando también la formación de su iglesia. Recuerde que la iglesia es de origen divino, está en la mente de Dios, es de Dios y Cristo es el jefe de la iglesia. Y ya en el libro de Efesios se nos menciona que es Cristo mismo quien entregó a la iglesia pastores y maestros, ¿no? Aquí está hablando eh, Pablo a la iglesia de los Efesios, que tienen una discusión no menor, ¿no?
con respecto a la diferencia entre judíos y gentiles dentro de la iglesia. Y Pablo les recuerda que los que gobiernan la iglesia no es por antojo de ellos, sino que han sido puestos, dice, por Cristo mismo. Y cito Efesios 4:11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Como causa natural, a medida que los apóstoles fueron muriendo, y ya la palabra, ¿cierto? El fundamento de la predicación apostólica empezó a tergiversarse en muchos lugares. Se hizo necesario reforzar la enseñanza apostólica en las iglesias. Por eso, mire, eh, Pablo como recomienda a Timoteo en 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Interesante porque Pablo está diciendo y recordándole a Timoteo que todo lo que él ha escuchado de la predicación de él, de Pablo, y Pablo que la ha escuchado de los otros apóstoles y de Cristo mismo, esto es lo que él tiene que transmitir a otros hombres, ¿no? Para que sean idóneos para enseñar también a otros. Y también establece algo que es muy importante, que no tiene que ver con el curso, pero lo menciono, que tiene que ver con el fundamento de la doctrina cristiana. Y el fundamento de la doctrina cristiana está en la enseñanza apostólica. Es decir, nada que no hayan enseñado los apóstoles tiene que ser mandamiento para la iglesia cristiana, ¿no? No puede ser mandamiento para la iglesia cristiana. Solamente aquello que ha sido predicado, aquello que fue ordenado por Cristo y aquello que fue enseñado por los apóstoles es lo que la iglesia está obligada a enseñar también. Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Todavía no hay sagradas escrituras, se está transmitiendo la doctrina a través de la predicación de boca en boca. Em, Aquellos que se dedicaron a la tarea exclusiva de enseñar y a predicar, más tarde, en la historia de la iglesia se nos enseña que llegaron a ser sostenidos también por la misma iglesia. Y a juicio del autor, ¿no? Es muy probable que estos sean los ángeles, los que predican y enseñan, que se mencionan en el texto de Apocalipsis. Entonces, hermanos, hasta aquí la presentación de hoy. Y que hemos querido mostrar, vamos a ir en la próxima sesión mostrando ya una estructura más específica dentro de la iglesia, pero lo que queremos decir es que la forma de gobierno de la iglesia cristiana en el Nuevo Testamento, por un lado está influenciada por el contexto que rodea, que como era mayoritariamente judía la iglesia del primer siglo, lo que hace, básicamente, esta es lo que ellos conocen y utilizarlo en la vida de la iglesia. Y por obra del Espíritu Santo, a medida que la iglesia se fue fortaleciendo, se fueron añadiendo los dones que el Espíritu Santo iba entregando a la iglesia, dones no solamente espirituales, sino que dones también de servicio, ¿no? Como apóstoles, profetas, maestros, pastores, dentro de la vida de la iglesia. Entonces, ¿de dónde toma la eclesiología o la forma de gobierno las iglesias reformadas? La toman del modelo bíblico, ¿no? La toman del modelo bíblico. Por eso que el sistema de gobierno de las iglesias reformadas es un sistema conciliar, no jerárquico, que a veces incluso se confunde también con los gobiernos congregacionalistas, pero no, es totalmente distinto el sistema de gobierno de las iglesias reformadas y de la iglesia presbiteriana con el sistema de la iglesia romana, que es un sistema jerárquico, ¿no? Las iglesias presbiterianas y reformadas no tienen ese sistema de gobierno. Pero aparte de los oficiales, vamos a ver la semana entrante, si el Señor lo permite, aparte de los oficiales presbíteros, la eclesiología reformada también entiende que hay oficiales llamados diáconos dentro de la iglesia, ¿no? Y vamos a ver cuáles son las funciones de los hermanos diáconos dentro de la iglesia. Como siempre, hermanos, hay un tiempo para comentarios, preguntas que pueda responder. Es el momento. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda, algún aporte que ustedes quieran hacer, hermanos? Bueno, yo quería darle gracias por esta clase porque efectivamente estoy haciendo el resumen del libro y justo hoy en esta parte los artes que te estoy explicando, así que súper, muchas gracias. La verdad se Ok. aclaran bastante. Bien. Ahora, interesante destacar que existen a lo menos tres
tipos de gobierno de la iglesia cristiana, en general. Está el sistema episcopal que todos conocemos, ¿cierto? Que una persona dirige toda una organización, de él emanan las órdenes, las instrucciones que deben cumplir todos hacia abajo. O sea, un pequeño papita, ¿no? Dentro de la iglesia cristiana. Luego están los sistemas congregacionalistas, en que las iglesias locales sin injerencia de otras, deciden la vida de la iglesia, ¿no? Que están unidas a otras en cuanto a doctrina, fe, pero cada iglesia tiene cierta libertad para hacer eh, su liturgia, su doctrina, su forma de administración. Y está el sistema presbiteriano o reformado que funciona en base a cortes, ¿no? A sesiones. Desde la más grande o desde la más pequeña voy a comenzar. Cada iglesia local tiene lo que nosotros llamamos un consistorio, que es un grupo de ancianos, entre los cuales hay uno que enseña, ¿no? Que es el pastor. También los pastores en el sistema presbiteriano pueden ser llamados presbíteros también, no, no hay problema en eso. Luego luego de esa primera corte, ¿no? Que es el consistorio local, viene una segunda corte, que es el presbiterio. Y el presbiterio es la reunión de todas las iglesias, con un representante de cada una de ellas. Y ellos deciden, ¿cierto? Toman acuerdos y esos acuerdos bajan a los consistorios locales. Y las iglesias presbiterianas más grandes, por sobre el presbiterio, ¿no? Tienen un sínodo, que es la representación de los representantes de los presbiterios en esa reunión general, en donde también se toman decisiones, se toman acuerdos y van bajando, ¿cierto? Hasta llegar a las iglesias locales. No tenemos obispos, sí tenemos un que llamamos moderador, para no usar la palabra obispo, y el moderador es el encargado, ¿cierto?, del administrador durante un tiempo de organizar la vida de la iglesia, citar a las sesiones, moderar las reuniones, pero no tiene autoridad sobre la iglesia, ¿no? El único que tiene autoridad sobre la iglesia en el sistema presbiteriano es Cristo. ¿Cómo la ejerce? A través de la escritura y a través de los oficiales que predican y enseñan y cuidan a la grey del Señor. Bien, no sé si alguien más quiere comentar algo, hermanos míos. Me parece que no. Consulta, Hermano Ignacio, ¿sí? la Asamblea General, esa está por sobre el sínodo. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros en Chile, el sistema que nosotros tenemos en Chile, como somos tan pocas las iglesias presbiterianas, por ejemplo, los presbiterios Claro, de Chile es la iglesia más grande que tenemos, y el presbiterio de Chile está dividido en presbiterios. Presbiterios es la asociación creo que tiene un mínimo de 5 iglesias en el presbiterio de Chile, que están geográficamente cerca, y esas 5 iglesias tienen que tener 4 pastores como mínimo, forman un presbiterio. Y pueden tener uno, dos, tres, cuatro, cinco, los claro. presbiterios que consideren necesarios. Entiendo que el presbiterio de Chile tiene 4 o 5 presbiterios en todo Chile. De esos 4 o 5 presbiterios, cada uno de esos presbiterios manda un representante al sínodo, ¿no? Ya hay iglesias tan grandes, por ejemplo, como la Iglesia Presbiteriana Nacional de México, que tiene más de 1000 presbiterios y tiene más de 100 sínodos. Y como tiene Ya, tantos sínodos, se hace necesaria una asamblea Asamblea General. general, ¿no? Ya, Pero eso ya es para iglesias para nacionales, iglesias ¿no? más, Pero claro, más grandes. a nosotros aquí en Chile no nos alcanza todavía. Somos Sí, poquitos sí, la iglesia reformada acá por lo menos. sí, Pero en México sí existe, hermano Ignacio, las asambleas generales, porque es muy grande la iglesia, es muy grande la iglesia presbiteriana en México. No yo mencioné una denominación, pero en general, eh, México, dentro de la iglesia, bueno, en mayoría el catolicismo romano, ustedes saben, de hecho, se persigue a los cristianos en México hoy día, se persigue, ¿no? Y en algunas zonas incluso se les llega a matar. Eh, pero dentro de la iglesia evangélica, la iglesia presbiteriana es la más grande de Estados Unidos, por una razón lógica, está al lado de Estados Unidos, ¿no? Y fue colonizada religiosamente por los americanos que en su mayoría eran reformados y presbiterianos hasta el siglo XIX, era la iglesia más grande de Estados Unidos. Bien, hermano, entonces lean el capítulo 5 que tiene que ver con los oficiales de la vida de la iglesia, y respondan el cuestionario, y ya para la próxima semana vamos a hablar de la función de los diáconos dentro de la iglesia.
Bien. Si no tenemos más consultas, entonces terminamos, hermanos. Terminamos. Vamos a dar gracias al Señor por este tiempo. A ver, hermano Giovanni, por favor, si nos puedes dirigir en una oración para terminar nuestro espacio. Amén. Padre Celestial, en esta noche le damos gracias, primeramente, Señor mío, por esta enseñanza, primero por nuestro pastor que ha tenido bien, Señor, de presentarnos, Dios mío, este tema tan maravilloso, Señor, a través de la que tiene que ver con la iglesia que tú has formado, Señor. Agradecemos, Señor, por todos los hermanos que han participado con nosotros. Permítenos, Señor, cada día crecer, como dice tu palabra, y la gracia, y también en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y día a día podamos crecer para ser un aporte a nuestras congregaciones, cada uno de nosotros. Doy gracias a tu pastor, bendícelo, Señor mío, por trabajar en este ministerio tan maravilloso de la enseñanza. Ahora, Dios mío, que tu presencia con cada uno de nosotros y tu cuidado, Señor mío, sobre cada uno de nosotros. Bendícenos, pastor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les cuide, hermanos, y nos vemos la semana entrante, si el Señor lo permite. Descansen. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, bendiciones.